Muy buenas tardes, me presento, soy el abogado Aldo Abogado y a mí me corresponde desarrollar la unidad 9 que se refiere a problemas con el perfil criminológico, que de ahora en más empezaré a detallar a profundidad lo que es el desarrollo de esta unidad. Problemas con el perfil criminológico. En la actualidad, el problema fundamental tiene el profiling. ¿Y qué viene a ser eso? Es el perfil de la persona. Es el de constituirse en una disciplina con un método científico aceptado por todos, que descanse en la validez de los procedimientos. Esto es, que exista una lógica racional que establezca cómo proceder en la comprobación de la utilidad o eficacia de su aplicación. Es decir, que pruebe en modo empírico o a través de la experiencia que tal procedimiento provee resultados en las investigaciones reales. Esta es la razón por la que actualmente el desarrollo del perfil criminológico, los perfiladores se ufanan de evitar saltos deductivos o inferencias que pudieran parecer fantasiosas o poco acreditadas, o deducciones sorprendentes que hicieron famosos y exitosos en la venta de libros de los perfiladores, en este caso del FBI de los Estados Unidos. La dificultad real que está detrás de la validez y eficacia de esta técnica o disciplina forense se relaciona con el problema de la consistencia. Los tipos de consistencia. ¿A qué se refiere esto? La consistencia del actual criminal del sujeto en las diferentes escenas del crimen. Aquí el problema está en ser capaces de afirmar que un asesino o violador o cualquier tipo de delincuente que actúe en modo serial mostrará un patrón en todas las escenas, de tal modo que podamos vincular esas escenas a un único autor. Este presupuesto es el que fundamenta el llamado análisis de vinculación. La consistencia o proyección de los atributos del criminal en su comportamiento en la escena del crimen. Este es el punto más débil del método, el modo más difícil de realizar con veracidad porque exige demostrar la personalidad y el estilo de vida del sujeto, junto con otros atributos como la edad o el sexo, definen un conjunto de obsesiones y necesidades que se plasman necesariamente en sus actos criminales, es decir, en las huellas de comportamiento que deja la escena del crimen. Análisis del modus operandi. A modo de ejemplo, podemos llegar a precisar que un asesino ha cometido 5 crímenes. ¿Por qué identificamos a pesar de variaciones o diferencias que apreciamos en cada una de ellas, en un mismo modus operandi y una misma firma? Y entendemos que su ubicación habitual, estimada, residencia, lugar o trabajo, está entre los parámetros especiales predichos. Pero por otra parte, como ejemplo, el asesino tiene experiencia delictiva, dado que las conductas que vierten las escenas son todas muy controladas y muestran una clara premeditación. Entonces esta afirmación solo será verdadera si hay una correspondencia o consistencia entre tener experiencia delictiva y actuar en forma controlada y premeditada en la comisión del crimen. Esto es lo que nos permite definir un perfil. Análisis del modus operandi. La investigación en la actualidad muestra que, en efecto, los delincuentes tienen una consistencia más o menos importante cuando cometen sus delitos. Los que se ha comprobado en el caso de homicidas, violadores, incendiarios y ladrones de diferente tipo, es decir, la primera hipótesis, la consistencia de la actividad criminal o la existencia de un patrón que se repite en los diferentes crímenes. Cuenta con un importante apoyo empírico, si bien está lejos de ser perfecta. Una razón importante de esta variabilidad comportamental o del comportamiento de los sujetos de los diferentes crímenes es que los delincuentes cambian y evolucionan. Además, pueden reaccionar de formas diferentes. Si las víctimas o las circunstancias se han salido de lo normal o de lo esperado por el delincuente
Este elemento situacional o contextual y de aprendizaje es siempre una amenaza que debe considerar el perfilador. Amenaza que afecta tanto la hipótesis de la consistencia entre las escenas del crimen como la hipótesis de la correspondencia entre los atributos sociopsicológicos del criminal y sus conductas en esos respectivos escenarios. El futuro del profiling en la investigación criminal. Es evidente que los perfiladores más modernos son conscientes del difícil salto que tienen que realizar para determinar las características del delincuente. A partir de los datos de la escena del crimen, de ahí la urgencia por reclamar el mayor apoyo empírico posible en el que basar de las deducciones. Y como parte de ese rechazo a la inferencia fácil que se desprende de los perfiladores clásicos de la escuela del FBI, los investigadores actuales muestran una saludable reticencia a emplear como base de tales deducciones tipologías con dudoso aval. Los analistas de investigación son plenamente conscientes de la facilidad con que las tipologías llevan al error. Es claro que el perfilador deberá tener una gran capacidad para enfrentarse adecuadamente con la hipótesis y la incertidumbre, porque es obvio que siempre existe el peligro de que una aproximación científica falsa o insuficiente comprobada se introduzca dentro del trabajo práctico y posteriormente se perpetúe. Continuando con el futuro del profiling en la investigación criminal, podemos decir que, sin embargo, esta es la grandeza y al mismo tiempo la miseria del perfil criminológico moderno. El conocimiento científico que en ciencias sociales determina patrones sobre lo general no basta para asegurar que la deducción del investigador sea necesariamente cierta. Por ejemplo, que la gran mayoría de los violadores en serie tengan entre 20 y 40 años de edad no garantiza que el violador que se persigue en un momento determinado tenga esa edad, o que el hecho de que el asesino que procede con enorme sadismo en dar muerte a mujeres de elevada extracción social haya tener una pobre cualificación profesional y actuar por resentimiento, como podría derivarse de los estudios de casos. No debe olvidarse que la propia investigación criminal procede siempre con hipótesis provisionales, es decir, con método abductivo mediante el cual los policías realizan una inferencia a través de la cual perciben las relaciones entre los hechos en el curso de la investigación dada mediante la selección de vínculos causales o analogías, formulando hipótesis para el desarrollo de la situación. Factores que pueden influir en el análisis de vinculación. Influencias que puedan afectar el análisis en la escena del crimen. Un analista de la escena del crimen tenderá a identificar más conductas de modus operandi que conductas expresivas, rituales, fantasías. Todos los aspectos no tienen que aparecer necesariamente en todas y cada una de las escenas del crimen. Algunas conductas pueden servir tanto al modus operandi como a la conducta expresiva. Así, un violador que ata a su víctima puede contratarla más fácilmente y escapar mejor de la escena del crimen. Pero también el hecho de atarla será una expresión ritual si satisface un deseo sexual. Algunas conductas de ritual o fantasías pueden ser tan sutiles como solo las conozca el delincuente. Un delincuente que sea muy impulsivo puede que no acabe de concretar un modus operandi claro o definido y quizás no presente elementos rituales o fantasías. Y para terminar el desarrollo de esta unidad, la unidad 9, hablaremos del análisis de vinculación en forma más detallada a qué se refiere. Examen de los informes de la policía que incluyeron fotografías de las escenas del crimen, fotografías de las autopsias, declaraciones juradas tomadas por la policía, informe de las autopsias, entrevista de la víctima, revisión de la investigación existente sobre asesinos en serie, revisión sobre la investigación acerca del análisis de vinculación y de la firma, consultas con la policía, investigador de los incidentes, visitas a las escenas de los crímenes, trazados en las escenas en un GPS manual, transparencia superpuesta de las escenas del crimen mediante GPS tomada de una fotografía aérea. El informe que preparó el autor fue estructurado bajo los siguientes apartados: propósito del informe, fuentes de información, términos, palabras fundamentales, análisis de relación entre los crímenes y la conclusión,
circunstancias de los crímenes, tiempo, lugar y victimología, momento de los crímenes. El agresor siempre ataca de noche. Muchas gracias por su atención. Muy amable.